Los nombramientos de Obiang y familia no son más que mecanismos de control, seguimiento y aniquilamiento de sus seguidores. En el mundo están sucediendo cosas llamativas y sorprendentes que merecen tener en cuenta, analizarlas y reflexionar sobre ellas, sacar las conclusiones y conocer cómo va el mundo y el porqué de ciertos comportamientos para toda persona con sentido común, como lo que ha pasado esta semana en Líbano con los miembros de Hezbollah, Partido de Dios, otra organización terrorista. Como, según informan los medios de comunicación mundiales, los servicios de inteligencia israelíes el Mossad habrían fabricado y vendido a los miembros de dicha organización, walkie-talkie, pequeños aparatos de transmisor y receptor portátiles de radio que sirven para comunicaciones de corta distancia. Antes la organización terrorista había dictado a sus miembros a no usar más los teléfonos móviles porque sospechaba que Israel podía atentar precisamente contra sus miembros y asesinarlos a través de los móviles. Mirad por dónde en esos aparatos que creían más seguros, Mossad habría colocado pequeñas cargas explosivas en su fabricación y los hizo detonar al mismo tiempo matando a más de 25 miembros, herido y mutilado a unos 450, lo que demuestra que nadie está a salvo, el mal se ha adueñado de este mundo que cada vez se va al abismo. Nunca el mal se combate con el mal, decimos los cristianos, pero tampoco hay una fórmula mágica para acabar con los malos. Si ya existe la posibilidad, la capacidad de matarte a distancia detonando tu teléfono móvil, walkie-talkie con control remoto, hacerte un seguimiento o escuchar tus conversaciones y enviarte un misil teledirigido, ¿cuál será lo siguiente? También estamos viendo un espectáculo circense entre el gobierno del Dr. Sánchez y la oposición españoles en el tema de la huida del candidato o presidente electo de Venezuela, según los parlamentos español y europeo, don Edmundo González Urrutia, y su exilio en España. Como se manda un avión del ejército a Caracas para sacarle. Se refugia en la residencia del embajador español en Venezuela, le visitan los hermanos más temibles y criminales en aquel estado narco-dictador, según los testimonios de millones de refugiados venezolanos, Delqui Rodríguez, vicepresidenta, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, haciéndole firmar delante del embajador un escrito de reconocimiento como ganador al tétrico y siniestro Maduro. Según el ministro de AAE español, el señor Álvarez, todo eso se ha hecho sin que el gobierno español haya negociado ni mediado con el régimen dictatorial venezolano la salida del opositor ganador de las elecciones. O sea, un avión militar español sobrevuela el espacio aéreo de Venezuela, aterriza en su aeropuerto, recoge a Edmundo, antes los esbirros de Maduro se presentan en la residencia oficial del representante diplomático español y en su presencia, le obligan a firmar un escrito para poder salir del país sin que haya habido ni mediación, ni negociación. La sociedad española y sus medios de comunicación se han volcado con este tema y contra la dictadura bolivariana como si en otras antiguas colonias no hubiera regímenes dictatoriales. Lo que demuestra que los guineanos somos huérfanos, no pintamos nada. Guinea Ecuatorial no está ni en la agenda del gobierno de España, ni existe en el imaginario colectivo de los españoles, ni mucho menos en el programa de los grandes grupos mediáticos de este país. Obiang Nguema con su régimen es el más longevo dictador y criminal que existe en todo el mundo, en su régimen se amañan elecciones sistemáticamente, pero no se oye ni se ve tanto despliegue mediático, ni la implicación del gobierno español. Como se nota que no es lo mismo ser negro, cobrizo, mulato o rubio. Eso no quiere decir que debemos olvidar lo que sucede en nuestro país y hablar de ello ya que si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Los Obiang volvieron a nombrar esta semana a más de 20 secretarios generales, sumados a los 87 miembros de los anteriores nombramientos entre primeros ministros, ministros de Estado, ministros, ministros delegados, viceministros y secretarios de Estado, pendientes de los nombramientos de los directores generales y sus adjuntos. Guinea Ecuatorial pasa a tener más de 100 miembros de gobierno y ha entrado sin lugar a dudas en el libro Guinness como el país con más miembros de gobierno de todo el planeta, siendo a la vez uno de los países más minúsculos con apenas 28.051 kilómetros cuadrados de extensión y 1.6 millones de habitantes, muchos de ellos exiliados o refugiados. Amén de la imposibilidad de mejor funcionamiento y de descifrar el galimatías que resulta entender el sistema y la organización administrativa de este país, un solo ministerio puede llegar a tener más de 5 máximos dirigentes y ministro de Estado, ministro, ministro delegado, viceministro, secretario de Estado, secretario general, director general y director adjunto. Cualquiera comprenderá que con tantos gallos en un mismo corral, es imposible que pueda haber coordinación, planificación, buen funcionamiento, un equipo de trabajo, qué funciones desempeñaría cada uno. ¿Cuáles serían las del ministro de Estado encargado, ministro, ministro delegado, viceministro, secretario de Estado, secretario general?
que va a coordinar el primer ministro, además es también encargado. Hasta las grandes potencias mundiales, los ministerios, departamentos o secretariados de Estado son dirigidos por una sola persona, acompañada por una o dos personas que hacen de secretario general y o director general, además son elegidas por el responsable máximo del ministerio que son de su máxima confianza para formar un equipo humano, en cambio. En la República Bananera de los Obiang, la misma familia es la que nombra hasta las señoras de limpieza, mete en la misma perrera, el mismo gallinero a gente sin afinidad, incompatible, sin conocerse, ni tener intereses comunes y sin ninguna hoja de ruta, convirtiendo los ministerios en verdaderos polvorines, vaudeville, lugares de intrigas, traiciones y acusaciones, verdaderos centros de envenenamiento porque nadie confía ni se fía de nadie, todos se controlan. Menos trabajar y servir a la población. Los miembros del gobierno de los Obiang son verdaderos prisioneros trajeados en una cárcel abierta con cierta libertad de movimiento y la posibilidad de comer y beber al día, lo que carece el resto de la población. Ponen caras de felicidad y la semblanza de estar haciendo algo cuando no hacen siquiera salir a curarse fuera, entre que muchos son inútiles, Obiang Dixit, y otros que no les dejan hacer lo que saben, ni siquiera pueden salir a tratarse, están al servicio de los Obiang y bajo su control. Los utilizan a su conveniencia, asimismo los humillan cuando quieren y cuando ya no los necesitan, los aniquilan, acaban con ellos. Ser hoy por hoy miembro del gobierno de transición de Nguema padre a Nguema hijo, es estar camino al matadero, si el padre no acaba con ellos para materializar lo que había prometido de que antes de que se fuera al otro barrio, ninguno de los que haya colaborado y aprovechado durante su reinado podrá quedar para contarlo, lo hará el hijo ya que no se fía ni de su propia sombra. No quiere que nadie le haga una mínima sombra cuando se quede con todo el poder, y si no, la justicia popular les perseguirá por ser cómplices de todas las atrocidades cometidas por el régimen que les ha sostenido, sustentado y protegido. Los que tenemos a parientes sirviendo a este régimen, no sabemos si empezar a lamentar y llorar ahora, o esperar sus desenlaces, pero no deja de ser para ellos la crónica de unas muertes anunciadas. Si me dijeran que me invitaban a ir a formar parte del régimen criminal y abyecto de los Obiang, les diría que imposible, solo por encima de mi cadáver. No conciliaría jamás el sueño, ni tendría la conciencia tranquila, ni iría a comulgar a ninguna misa. Así lo pienso y así lo digo, ¿qué os parece? Publicación del 21 de septiembre de 2024 por Radio Makuto, artículo escrito por José Eugenio Nsue. Reproducido y convertido en voz por Abaa TV.